que ustedes pueden ver allí en esta diapositiva, pero digamos que traté de sustraer aquellas, o traté de colocar en la diapositiva, aquellas que tienen más fuerza y que dan orientaciones, digamos, precisas, concretas, contundentes, sobre cuáles son las acciones que deben desarrollar las organizaciones de cara a la gestión de los factores psicosociales y la salud mental. Y allí nuestro rol como psicólogos es esencial en la medida en que tenemos la posibilidad de formarnos para comprender el fenómeno de la salud mental o el asunto de la salud mental. Tenemos la posibilidad de formarnos en la comprensión de la conducta humana y tenemos la posibilidad también de formarnos en comprender cuáles son los factores determinantes de la conducta humana, entendiendo conducta como todo aquello que tiene que ver con pensamientos, con la vida emocional y con el comportamiento como tal. Entonces, estas normas rápidamente son la ley 1010 del año 2006, que esa es una ley que se emitió hace ya bastantes años y que empezó a dar indicaciones muy precisas sobre la gestión de algunos factores determinantes de la salud mental en el trabajo, como es la convivencia laboral. La ley 1010 del año 2006 es la ley de la famosa ley de acoso laboral, y es la que le da indicaciones u orientaciones a los empleadores, a las ARLs y a otras instancias para prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral y otros hostigamientos u otras formas de violencia en las relaciones de trabajo. Y creo que es clara la relación, aunque esto daría lugar como a otro escenario similar a este, pero es clara la relación entre un ambiente psicosocial hostil y salud mental, ¿sí? Es claro, y creo que no hay que lucurar mucho, comprender que cuando un trabajador, o cuando una persona, para utilizar un lenguaje más incluyente, está sometido a un ambiente psicosocial en donde las conductas violentas son permanentes, o se dan con una frecuencia importante, o se dan con una intensidad importante, es un trabajador que tiene un mayor riesgo de enfermar. Entonces, esta ley le dijo a las empresas, a los empleadores: señores, ustedes tienen que implementar acciones para prevenir el acoso laboral, otras formas de violencia en el trabajo, y tienen que, además de generar acciones para prevenir, corregir y sancionar, tienen que proteger a los trabajadores de cualquier conducta violenta en el trabajo. El acoso laboral en sus diferentes formas es una forma de violencia en el trabajo. Posterior a eso, insisto, estas no son las únicas normas, pero creo que son las más relevantes para este ejercicio. Vemos allí la ley 1616 del año 2013, es una ley que es la ley de salud mental en este país, o es la última norma, digamos, con la envergadura de ley que emitió en ese entonces el Estado colombiano, y que habla sobre la gestión de la salud mental en nuestro país, desde las obligaciones, o dándole obligaciones a las entidades territoriales, es decir, a los departamentos, a los municipios, entregándoles responsabilidades a los diferentes actores del Sistema General de Seguridad Social, EPS, ARLs, cajas de compensación familiar, que son las organizaciones que se encargan de implementar el sistema de compensación nacional, que hace parte del sistema de gestión de seguridad social. Y en esa ley, en la ley 1616, el Estado colombiano reitera, o le reitera a los empleadores, la necesidad de monitorear los factores de riesgo psicosocial como elementos fundamentales en la configuración de los peligros a los cuales se ve expuesta la población trabajadora. La ley 1010 ya le había dado indicaciones a los empleadores de gestionar los factores de riesgo psicosocial, porque son factores de riesgo que están estrechamente relacionados con la salud mental y el bienestar. La ley 1616 insistió en ese asunto, y posterior a esto,
se emitió un decreto. Yo lo traje a esta diapositiva porque creo que el psicólogo que labora en la organización debe tener información sobre el trámite que se desarrolla cuando un trabajador o cuando una persona, hombre o mujer, desarrolla una patología de esfera mental con relación al trabajo o incluso de origen común. El decreto 1477 del 2014 es el decreto por el cual se establece y se actualiza la tabla de enfermedades laborales en Colombia, y allí en el título cuarto están los agentes psicosociales, es decir, los agentes del trabajo que pueden generar enfermedades relacionadas con el estrés, y están también, se mencionan allí las enfermedades asociadas al estrés que pueden tener o que tienen alguna relación con el trabajo, que existe suficiente evidencia científica. También es de mi interés mencionarles la resolución 0312, el psicólogo que elabora en las organizaciones, independientemente si trabaja en talento humano, si trabaja en seguridad y salud en el trabajo, si trabaja en bienestar, si trabaja en otras áreas de la organización, es preciso que comprenda que la gestión de la salud mental y de los factores psicosociales no es un asunto aislado, es un asunto que tiene que engancharse a el sistema de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo. De hecho, nosotros los profesionales de psicología, cada vez, y lo observo yo en lo público y en lo privado, pero cada vez tenemos un lugar más importante en los departamentos o en las áreas que se encargan de estructurar, de diseñar y de ejecutar los sistemas de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo al interior de las organizaciones. De hecho, hay muchas o algunas facultades de psicología que ya tienen especializaciones, maestrías, han diseñado diplomados especializados o con enfoque exclusivo en la gestión de los factores psicosociales en el trabajo. Porque, y yo he trabajado mucho en ARLs y conozco las ARLs desde el área de prevención, desde el área de medicina laboral, que son como las dos áreas grandes. Ustedes no se imaginan la cantidad de problemas que tienen las organizaciones, no solamente en Colombia. Esto es un fenómeno o esto es un asunto del orden mundial con la gestión de los factores psicosociales. No se imaginan ustedes las dificultades que tienen los empleadores para reincorporar un trabajador con una patología de esfera mental, ¿sí? ¿Qué hago yo con ese señor o con esa señora que tiene un trastorno depresivo mayor, ha tenido varios episodios, o que tiene un trastorno de ansiedad generalizado, que ha estado 60 días incapacitado, que ha estado hospitalizado, y las empresas, muchas, y lo digo con todo el respeto y con conocimiento de causa, como decimos popularmente, no saben qué hacer, dónde lo ubico, qué le digo, qué no le digo, cómo administro la carga laboral, lo pongo o no lo pongo a atender usuarios, la jornada de trabajo, cómo la gestiono, cómo la administro, cómo la organizo. Entonces, aquí me detengo un poco porque nuestro rol como psicólogos tiene una cantidad de posibilidades inmensas en la gestión de la seguridad y la salud en el trabajo, en la gestión de los factores psicosociales que tienen una estrecha relación con la salud mental. Y menciono finalmente, en este recuento de algunas normas de nuestro país, con la resolución 2764 del año 2022, esta resolución derogó la resolución 2404, y esta última resolución, la 2764, digamos que adopta formalmente la batería para la evaluación de factores de riesgo psicosocial en las organizaciones, adopta formalmente la guía técnica para la promoción y la prevención e intervención de los factores psicosociales y sus efectos en la población trabajadora, y adopta formalmente los protocolos específicos que están anclados a la Guía General de Promoción y, se dictan otras disposiciones. Creo que el psicólogo que labora en las organizaciones, insisto, independientemente de el área donde esté adscrito, talento humano, bienestar, seguridad y salud en el trabajo, formación y desarrollo, incluso selección,
debería estudiar de manera muy juiciosa esa guía técnica para la promoción, prevención e intervención de los factores psicosociales, y debería estudiar de manera muy juiciosa los diferentes protocolos específicos que el Ministerio del Trabajo puso a disposición de las organizaciones, de las ARLs y de nosotros como profesionales en psicología para la gestión de los factores psicosociales en las organizaciones. Porque si gestionamos los factores psicosociales, estamos gestionando la salud mental, no tengan duda de eso. ¿Siguen viendo mi diapositiva y me escuchan bien? ¿Me cuentan, por favor? Sí, señor. Sí se ve y se escucha bien. Bueno, otro capítulo del contexto, y este es el capítulo que más nos mueve cuando yo lo socializo en la Contraloría donde trabajo o cuando tengo este tipo de escenarios con organizaciones. Estos datos son tomados, como lo dije ahora en la presentación, de un informe mundial sobre la salud mental emitido por la Organización Panamericana de la Salud en el año 2023. Pero quiero advertir algo, son datos tomados o sustraídos de estudios que se desarrollaron antes de la pandemia que todos vivimos por allá entre el 2019 y el 2021, la pandemia por COVID-19. Digamos, estudiando o buscando información para este ejercicio que estamos desarrollando, encontraba yo diferentes artículos y diferentes pronunciamientos de organizaciones que tienen que ver con la salud a nivel mundial, que dicen que a todos estos datos que estamos viendo en la diapositiva hay que sumarle un 25%. Es decir, que la pandemia por COVID-19 generó una carga adicional del 25% en cuanto a patologías de esfera mundial en la población, de patologías de esfera mundial, de esfera mental, perdón, en la población mundial. ¿Cuál era el panorama previo a la pandemia por COVID? En el mundo, en el 2019, se estimaba la presencia o la presencia más bien de 970 millones de personas con algún tipo de trastorno mental. ¿Sí? Hagamos cálculos rápidos y estimemos cuántas Colombia caben en ese número, 970 millones de personas, perdón, con alguna patología de esfera mental. Y eso que estos son los casos que de una u otra manera llegan al sistema de salud de cada nación y que tienen un diagnóstico emitido por un especialista en salud mental o por un médico general con formación en salud mental, ¿sí? De esos 970 millones de personas, digamos, la proporción de mujeres es mayor a la de los hombres, ustedes ven los porcentajes allí. En ese entonces, los trastornos de ansiedad, con el 31%, eran los trastornos que, digamos, proporcionaban más peso a esta prevalencia mundial de los trastornos mentales, seguidos por los trastornos depresivos, y ustedes ven allí en esa barra del medio los trastornos que continúan en ese listado de patologías de esfera mental. Insisto, estos son los datos de las personas que por algún medio llegan a las instancias de salud de sus naciones y reciben un tratamiento, reciben por lo menos un diagnóstico de un especialista en salud mental. Es también importante mencionar que la prevalencia de estos trastornos es más alta en países con ingresos bajos, con ingresos medios. Nosotros estamos pues allí en ese grupo de países. Estos 970 millones de personas, aquí seguimos hablando de la prevalencia, pero ya por edad y por sexo. Ustedes pueden ver que los datos coinciden con los presentados en la diapositiva anterior. La prevalencia es mayor en las mujeres que en los hombres, y miren la edad de aparición de los síntomas o la edad
de presentación de los síntomas y la edad en donde se dan los diagnósticos, la prevalencia más alta está aquí en las personas entre 15 y 19 años, o en el rango de entre los 15 a los 50 años, es la edad donde mayor diagnóstico de esfera mental se da a nivel mundial, en especial de los trastornos depresivos. Y recuerden que los trastornos depresivos son varios, pero aquí estamos refiriéndonos específicamente al trastorno depresivo mayor. No importa si es un episodio o si es un episodio o si son varios episodios, con o sin síntomas psicóticos, etc. Y también reitero la alta prevalencia de trastornos de ansiedad que se supone, según estas estimaciones de la Organización Panamericana de la Salud, en ese entonces ocupaban el primer lugar. Dicen algunos estudios que se han realizado que el primer lugar en prevalencia de trastornos mentales a nivel mundial, hoy por hoy, lo tienen los trastornos del espectro depresivo, los trastornos depresivos, y se supone, ¿sí? Y se presupuesta que los trastornos depresivos, ¿sí? Son hoy la segunda, la tercera, segunda causa de enfermedad en el mundo en términos de prevalencia, y la incidencia cada vez aumenta, y se presupuesta, insisto, que en el 2030 los trastornos depresivos van a ocupar el primer lugar en los perfiles de morbilidad de la población mundial. Y eso tiene que decirse y tiene que conversarse al respecto en las organizaciones, porque yo siempre, cuando hablo con un gerente o con un responsable de seguridad y salud en el trabajo, o con un responsable de talento humano, le digo, mire, dígame usted cuánto puede durar una incapacidad temporal, una incapacidad laboral temporal por una lumbalgia, ¿sí? Si el médico es muy benevolente, y lo digo con el respeto absoluto por los médicos, porque además he trabajado muy de la mano con ellos, si el médico es muy benevolente te da 3, 4 días de incapacidad por la lumbalgia, por el dolor de espalda. Al sexto día, cuando ya culmina la incapacidad y el trabajador se tiene que reincorporar, puede que hasta se reincorpore con un poquito de dolor en la espalda, pero ese dolor es manejado con medicamentos, con analgésicos, con antiinflamatorios, no sé, con lo que el médico le recomienda, incluso con medios físicos, calor, frío, etc. Ahora pensemos en el proceso de reincorporación de una persona que ha estado 30 días incapacitado por un episodio depresivo o por un trastorno de ansiedad exacerbado en materia de síntomas. ¿Sí? Volvamos al primer ejemplo, el trabajador que estuvo 6 días, 5 días incapacitado por un dolor de espalda, se reincorpora, y se reincorpora con mucha mayor facilidad, ¿sí? Porque tiene cómo manejar su dolor, pues porque si le duele la espalda tendrá la posibilidad de hacer pausas activas o de recurrir a medios físicos para el manejo del dolor. Ahora el que se reincorpora después de una incapacidad por una enfermedad de esfera mental, ¿sí? De 15 días o de 30 días, ¿sí? Que solo recibió la incapacidad, pero no recibió el tratamiento adecuado, ¿sí? Porque una cosa es el diagnóstico, ¿sí? Y digamos que en términos de diagnóstico, las cifras de diagnóstico no corresponden con las cifras de acceso a tratamiento. Ustedes lo van a ver ahorita en la siguiente diapositiva. ¿Qué hace un empleador con esa persona que se reincorpora, que aún está triste, pero no es una tristeza cualquiera, es la tristeza de la depresión? Un trabajador que no tiene ganas de trabajar, que no disfruta, es decir, que los síntomas los síntomas asociados a la anedonia están presentes y están activos. Un trabajador que le cuesta concentrarse, que tiene dificultades para establecer relaciones, porque además no tiene energía para hacerlo, y que no ha recibido tratamiento. Eso es un reto gigantesco para las empresas, y créanme,
queridos coequiperos en este espacio de jueves 5 o 6 de la tarde, que muchas empresas no saben qué hacer con ese trabajador o con esa trabajadora. ¿Qué le digo? ¿Le pregunto cómo está? ¿Qué le digo? ¿Le ofrezco trabajo en casa o teletrabajo? ¿Qué le digo? ¿Qué hago? ¿Le reduzco la carga laboral? ¿Qué le digo? Si atiende a usuarios, lo retiro del front y limito su acceso a usuarios. Ahí hay un terreno gigantesco, queridos colegas, para nosotros los psicólogos, en estudiar un poco más el proceso de reincorporación ocupacional para trabajadores con patologías de esfera mental, independientemente del origen de la patología, puede ser de origen común o puede ser de origen laboral, y para la reincorporación de trabajadores con secuelas de esfera mental asociadas a accidentes de trabajo. Ahí hay un reto gigantesco. Incluso lo digo, las ARLs, y las conozco desde su entraña, se quedan cortas en el proceso de acompañamiento a la reincorporación ocupacional para trabajadores que tienen alguna situación de salud mental y que han estado incapacitados por un largo tiempo. En esta imagen pueden ver ustedes en el 2019 la tasa o las estadísticas o el panorama epidemiológico asociado al suicidio, 703.000 suicidios documentados. Y esto solo pues para exponerles seguramente un panorama que ustedes conocen, y es digamos, la complejidad del fenómeno de salud mental en el mundo como tal y en el mundo de trabajo, porque seguramente muchos de estos 970 millones de personas con alguna patología de esfera mental y de estos 703.000 suicidios son personas que trabajaban, que estaban inmersos en la vida laboral. Para finalizar el contexto, estos son los datos que a mí en lo particular más me generan preocupación. En ese entonces, estos son datos del 2019, recuerden, extraídos de un informe de la OPS, se hablaba de que en ese entonces 1 de cada 8 personas tendrá un problema de salud mental. ¿Sí? Algunas revistas, algunos artículos, algunos académicos en esta materia hablan de que no es 1 de cada 8, sino 1 de cada 4. De hecho, en España, seguramente alguno de ustedes ha logrado tener contacto a través de medios digitales con una campaña que se hizo en España antes del COVID, donde hacían mucho hincapié a esa cifra, 1 de cada 4. Decían ellos que 1 de cada 4 españoles tenía un problema de salud mental. Y no estamos hablando aquí de un diagnóstico de salud mental, pero sí tenía síntomas que, si no se manejan bien desde lo familiar, desde el sistema de salud y desde las organizaciones, se pueden configurar en un trastorno de esfera mental, una patología de esfera mental. El 71 personas que en el mundo tenían el diagnóstico de un trastorno psicótico, esquizofrenia, trastorno esquizoide, etcétera, etcétera, no recibían un tratamiento adecuado, no podían acceder a un tratamiento adecuado. Eso significa que cada 10 personas en el mundo, por allá en el 2019, seguramente el panorama es peor, de cada 10 personas, solo 3 recibían un tratamiento adecuado, 7 no recibían tratamiento adecuado. Y esos 7, muchos de ellos están trabajando en sus organizaciones, o en las organizaciones en donde ustedes brindan asesoría, o en las organizaciones en donde ustedes desean trabajar. ¿Sí? Yo he conocido, obviamente no puedo mencionar datos de empresas por respeto a ellas y por asuntos del orden ético, pero he conocido personas vinculadas laboralmente, y tienen todo el derecho de hacerlo, con algún trastorno psicótico y manejan armas de fuego, por ejemplo, y sin ningún tratamiento. ¿Sí? Y nosotros los psicólogos debemos tener la formación básica para brindar psicoeducación en las organizaciones y orientar a los
gerentes de talento humano, a los jefes de talento humano, a los jefes del capital humano, a los directores administrativos y financieros, a los gerentes, a los presidentes, sobre qué hacer con estas personas desde el alcance organizacional o desde el ámbito organizacional. Y para terminar esta parte del contexto, si recogiéramos todo el dinero que todos los países en este planeta invierten en salud, solo un 2% en promedio se invierte en la salud mental de la población. ¿Sí? Esto es tétrico, porque es que la balanza no tiene correspondencia. Vemos que la prevalencia y la incidencia de trastornos de enfermedad mental es significativa. Después de la pandemia es peor, pero los recursos que se invierten en programas para atender la salud mental a nivel comunitario, a nivel empresa, a nivel escuela incluso, son totalmente irrisorios, ¿sí? Son totalmente insuficientes para atender la problemática en salud mental. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿He sido claro con lo que les he comentado? ¿He sido muy díscolo? No, muy claro, muchas gracias. Muy interesante y preciso el panorama. Muy bien. ¿Cuáles son las recomendaciones para las organizaciones, para las empresas, para nosotros los psicólogos? Porque finalmente los gerentes, los jefes de talento humano, cuando se trata de hablar de salud mental, siempre nos van a mirar a nosotros. Señor psicólogo, señor psicóloga, ¿qué hacemos? ¿Para dónde cogemos? ¿Cuál es el camino que tenemos que transitar? ¿Qué hacemos? ¿Sí? Y ninguna de esas normas que yo les mencioné ahora te da la receta mágica como psicólogo, o te da la receta mágica como empleador para la gestión de los factores psicosociales en el trabajo y para la gestión de la salud mental. Pero sí existen muchísimos documentos, yo solamente me basé en uno, en donde el fenómeno se ha estudiado con suficiente juicio y de cara a los resultados de esos estudios de la relación entre factores psicosociales, estrés y salud mental, han formulado recomendaciones o intervenciones organizacionales que, si se ejecutan de manera ordenada, si responden a una planeación juiciosa, si se cuentan con los recursos, pero además se movilizan estos, se pueden lograr unos resultados importantes de cara a la prevención, a la promoción de la salud mental y a la prevención de enfermedad mental en el ámbito laboral a través de la gestión de los factores psicosociales. ¿Qué recomienda la Organización Mundial de la Salud? Abajo en la diapositiva está, digamos, el enlace o está la cita del documento. Este es un documento de la Organización Mundial de la Salud donde ofrece unas directrices claras para las organizaciones en torno a la gestión de la salud mental. Son unas directrices del año 2022. Y recuerden que nosotros, Colombia, nuestro país, es un país ligado a la Organización Mundial de la Salud, entonces de una u otra manera obligados, si no lo hacemos no nos van a sancionar, pero estamos, digamos, orientados a adoptar las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Internacional del Trabajo y demás. ¿Qué nos dice la Organización Mundial de la Salud? Que desarrollemos en las organizaciones unas acciones o unas intervenciones del orden organizacional. Son las que yo señalo con el cuadrito en verde en la diapositiva. Que desarrollemos unas intervenciones organizacionales universales, es decir, que en las organizaciones los psicólogos y las personas con las que podamos asociarnos desarrollemos actividades de promoción de la salud mental, de promoción de estilos de vida y de trabajo saludable, que desarrollemos acciones que cobijen a todos los servidores, a todos los colaboradores y que con ellas
estos adquieran herramientas para autogestionarse y para fortalecer sus estrategias de afrontamiento. Eso sí es un término muy de nosotros en psicología, ¿sí? Entonces, esta acción número 1, básicamente, yo la traduzco en que las organizaciones, nosotros los psicólogos en las organizaciones, cuando estamos interesados en gestionar de manera exitosa la salud mental, debemos promover la ejecución de actividades de promoción de la salud y de promoción de la salud mental. Y esas acciones deben cobijar a toda la población. Ahora contamos con tecnología que nos puede ayudar en esto. Ahora contamos con la posibilidad de asociarnos con las áreas de seguridad y salud de trabajo para fomentar y para desarrollar este tipo de acciones. Solos no lo vamos a lograr, ¿sí? Si tú en la organización donde laboras o donde aspiras a trabajar, crees o pretendes que vas a lograr estructurar un programa de gestión de factores psicosociales y de salud mental y que no vas a necesitar de alianzas con los líderes, con talento humano, con el área de comunicaciones, con el área de tecnologías, no lo vas a lograr, porque la tecnología hoy nos da la posibilidad de llegar a todos los trabajadores de una forma muy sencilla, de una forma muy directa, y además que los trabajadores de estas nuevas generaciones les gusta interactuar a través de la tecnología, entonces creo yo que allí existe una posibilidad interesante en materia de ejecución de acciones de promoción de la salud y de promoción de la salud mental. En la recomendación número 3 que ustedes ven en la diapositiva, la Organización Mundial de la Salud implícitamente a través de esta recomendación nos dice: capte o detecte trabajadores con problemas en salud mental. ¿Y cómo detecta uno un trabajador, una persona con problemas en salud mental? A través del estudio y del análisis del ausentismo laboral, sobre todo el ausentismo por causa médica, a través de la aplicación o de los estudios que desarrollamos para la comprensión de la dinámica psicosocial, llámese diagnóstico de riesgo psicosocial, llámese diagnóstico de condiciones de salud. También podemos obtener datos a través del análisis de las quejas por presunto acoso laboral. Allí también tenemos insumos para identificar trabajadores o trabajadoras que pueden tener un problema de salud mental. De hecho, la OMS, y lo van a ver ustedes ahorita más adelante, recomienda que las organizaciones tengan servicios de asistencia psicológica, ¿sí? Propios o contratados. Ahora hay muchas IPS especializadas en brindar consultoría psicológica con enfoque organizacional y empresas las contratan y el psicólogo va una vez a la semana o una vez cada 2 semanas y abre un espacio de consultoría, de asesoría psicológica, y en esos espacios también pueden captarse, identificarse personas que tengan alguna dificultad de salud mental. Y una vez identificadas, es importante, de acuerdo a la recomendación de la OMS, estructurar con ellos acciones especializadas para el manejo integral del estrés, para la gestión saludable de las emociones. Yo he conocido empresas que han estructurado grupos de apoyo para, llamémoslo así, para trabajadores con dificultades del sueño. Recuerden que las dificultades del sueño, los problemas del sueño son síntomas presentes en muchas patologías de esfera mental. Entonces han creado escuelas de sueño para ayudarles a los trabajadores que ya tienen dificultades con el sueño a dormir mejor. Eso pues a modo de ejemplo. Esas son algunas recomendaciones para las intervenciones organizacionales. Intervenciones universales, promoción de la salud y promoción de la salud mental, y otras intervenciones que tienen un enfoque más específico a trabajadores que ya identificamos con algún problema de salud mental. Un insumo aquí importante, queridos colegas, son los diagnósticos de condiciones de salud. En los diagnósticos de condiciones de salud que por norma las empresas deberían desarrollar cada año, debería haber un capítulo para la salud mental, ¿sí? Debería existir un capítulo en donde se identifiquen claramente los datos de salud mental que se captan en el ausentismo o que se captan en los exámenes médicos ocupacionales, ¿sí? O si tenemos el conocimiento y los recursos, podemos incluso hacer
tamizajes en salud mental. Hay algunos instrumentos que nos pueden ayudar en esto. La Organización Mundial de la Salud también nos recomienda que en las organizaciones promovamos la creación de gestores en salud mental o líderes en salud mental. El nombre es lo de menos, pero que sean personas que se encarguen de ayudarnos a identificar trabajadores con problemas de salud mental, que sean personas que tengan formación en primeros auxilios psicológicos para brindar apoyo a aquellos trabajadores que en algún momento lo necesitan, y que sean trabajadores, hablo de estos gestores en salud mental, que sepan orientar, es decir, que sepan canalizar a aquel compañero que tiene, que manifiesta alguna situación que afecte su salud mental, a un servicio de urgencias, o que lo sepa canalizar a los recursos en salud mental que tiene la caja de compensación, o que tiene la misma empresa, o que tienen algunas ARLs. Entonces, aquí creo que esta recomendación de la OMS es válida. No he conocido muchas empresas que la implementen, pero creo que es una oportunidad de interés significativo para nosotros, los psicólogos en salud mental. De hecho, hace más o menos 2-3 semanas, hace un mes, en la entidad donde laboro, en la Contraloría, empezamos a formar un grupo de gestores o de líderes en salud mental. Digamos que invitamos a los líderes de las diferentes dependencias y los capacitamos, los formamos en señales de alerta en salud mental y en primeros auxilios psicológicos, y empezamos ya como a generar capacidad instalada en la organización para gestionar asuntos de salud mental. La OMS también nos recomienda que a todos los trabajadores se les ofrezca capacitación o sensibilización en materia de salud mental, ¿sí? Sobre estigma en salud mental, sobre señales de alerta en salud mental, sobre los recursos para la gestión de dificultades en salud mental. Hay personas a estas alturas de la vida que no saben qué hacer cuando saben que tienen una dificultad en materia de salud mental, no saben dónde acudir, no saben cuáles son los recursos a los que pueda acceder, no conocen cuáles son los derechos como usuario de un sistema general de seguridad social en torno a la atención en salud mental. No saben que la empresa tiene un servicio de asistencia psicológica, por ejemplo. Entonces, cuando uno le plantea a los gerentes el desarrollo de acciones de sensibilización en materia de salud mental, a veces los gerentes dicen, no, pero ¿cómo vamos a hablar de suicidio? ¿Cómo vamos a hablar de depresión? ¿Cómo vamos a hablar de ansiedad? ¿Cómo vamos a hablar de un asunto que es tan complejo y que es tan doloroso? Miren, no hay mejor manera de prevenir enfermedad mental que hablar de enfermedad mental, y que hablar abiertamente, y que hablar, eso sí, con argumentos y con suficiente información a la mano para atender preguntas y para orientar bien a los trabajadores. Pero cuando estas acciones empiezan a desarrollar en las organizaciones, yo no he visto la primera organización en donde hoy brindamos un taller sobre señales de alerta en salud mental y el próximo lunes hay 3 incapacitados por depresión. Eso no ha pasado. Y créanme que no va a pasar. La mejor manera de prevenir enfermedades mentales es hablar de enfermedades mentales. La mejor manera de prevenir el suicidio es hablar del suicidio. Y hay que digamos, derrumbar poco a poco ese temor que tenemos y que tienen las organizaciones de abordar estos asuntos en su interior. La OMS nos recomienda también el desarrollo en las organizaciones de intervenciones individuales. Les decía ahorita que una de las recomendaciones es la creación de servicios de asistencia individual, o de servicios de asistencia psicológica. No nos hacen el llamado a montar IPS al interior de las organizaciones, pero sí ofrecer espacios de consultoría individual, espacios de escucha. Por ejemplo, en Medellín, se me viene ahorita a la mente lo que hace el metro de Medellín, que en algunas estaciones pone unas cabinas que creo que se llaman escuchaderos.
Eso es lo que deberíamos desarrollar en las organizaciones. Eso también depende de los recursos con los cuales cuente la organización, pero eso es una idea básica en cuanto a la implementación de servicios de asistencia individual, en donde al trabajador se le brinde un espacio donde puede expresar libremente su situación y donde puede encontrar asesoría u orientación especializada para la gestión de esa situación que tanto le está afectando, que tanto lo está angustiando. Y esto es lo más complejo. La Organización Mundial de la Salud, para la gestión de la salud mental, nos habla también de la importancia de que las organizaciones estructuren un programa de reincorporación o de regreso al trabajo para personas que tengan alguna condición de salud, de esfera mental o de salud mental. Esto es lo más complejo, y les decía ahorita que muchas organizaciones, yo diría que de cada 10, una o dos lo saben hacer muy bien. Pongo ejemplos que conozco porque de una u otra manera participé en los ejercicios Bancolombia, el Grupo Sura. Ellos saben muy bien qué hacer con el trabajador, con la trabajadora que tiene una condición de salud mental, ¿sí? Y de hecho, cuando el trabajador o la trabajadora regresa después de su incapacidad, lo reciben de una manera especial. No es decirle, mire, ya usted regresó muy bien, gracias por aliviarse, siéntese y haga otra vez lo que venía haciendo antes de incapacitarse. No. Lo reciben, hay una valoración psicosocial a través de unos instrumentos, puede ser entrevistas, pueden ser algunos otros instrumentos más elaborados, pero lo que quiero decirles es que estas empresas desarrollan acciones para que el regreso al trabajo de la persona que estuvo incapacitada por una condición de esfera mental sea lo más exitoso posible. Sea lo más exitoso posible. Porque sabemos la mella que genera una condición de salud mental y sobre todo a alguien que no accede a un tratamiento adecuado, ¿sí? Y sumémosle a esto que si la persona accede a un tratamiento farmacológico, los fármacos o los medicamentos no tienen un efecto inmediato. Entonces, allí insisto en que tenemos la posibilidad, tenemos un terreno gigantesco, nosotros como psicólogos del trabajo, para formular acciones o recomendaciones a las empresas en donde trabajamos o a las empresas que asesoramos, incluso para nutrir los currículos de formación en psicología o de especializaciones en psicología en torno a la reincorporación ocupacional. Claro, porque no es sencillo. Voy a avanzar. ¿Cómo estoy de tiempo, Luz Estela? ¿Cuánto tiempo me queda? Usted me dirá. Yo creo que la actividad estaba programada más o menos para 1 hora y media máximo. Pero Listo. adelante, Listo. muchas gracias. A las 6, perdón, hasta las 6 sí tenemos como para ir cerrando. Muchas gracias. Bueno, dejo unas recomendaciones que nos da el Ministerio de Salud y Protección Social. Estas recomendaciones son muy similares a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. De pronto el Ministerio las aterriza un poco más para que las empresas las adopten con un poco, de una manera un poco más ágil. Pero cuando ustedes accedan a esta presentación, que es muy sencilla, no tengo ningún problema en compartírselas, van a observar que las recomendaciones de nuestro ministerio son similares o son muy parecidas o se pueden anclar a las recomendaciones dadas por la OMS. La resumo: acciones de promoción de la salud y la salud mental, esas serían estas primeras. Acciones para promover el desarrollo de habilidades para la vida. Esa es una estrategia que seguramente muchos de ustedes conocen y que de una u otra manera lo que busca es fortalecer las estrategias de afrontamiento de las personas para encarar situaciones retadoras en su vida. Formar en primeros auxilios a brigadistas, a líderes y a esos gestores o líderes en salud mental. Estructurar programas
que fomenten los estilos de vida saludables. Todos o muchos de los acá presentes conocemos y comprendemos la correlación entre actividad física y salud mental. De hecho, la actividad física vigorosa, frecuente, dicen algunos expertos en la materia que tiene los mismos efectos de un antidepresivo, a nivel bioquímico, pues a nivel funcional. Miren que aquí en la penúltima de esta diapositiva el ministerio nuestro también sugiere la implementación de programas de consejería o de asesoría psicológica, sobre todo a trabajadores expuestos a una carga mental y emocional importante, y la orientación oportuna de trabajadores a los servicios de salud. No me voy a detener acá porque quiero hacer un poquito de hincapié en esta última parte. Yo creo que yo les pido que me regalen 5 o 10 minutos más, porque esta última parte tiene que ver con la forma en la que digamos, nos hemos percatado desde la experiencia profesional de muchos años en esto y de la forma en cómo he visto yo que empresas que gestionan la salud mental y los factores psicosociales o los factores psicosociales de la salud mental lo hacen de manera exitosa, y es a través de la implementación de un programa, de una guía de vigilancia epidemiológica de factores de riesgo psicosocial y de salud mental. Miren, yo peleo mucho con los nombres, a veces, no siempre, el nombre o la denominación de la estrategia, del programa es lo de menos, ¿sí? Lo importante es el contenido, es aquello que le da sentido al programa. Entonces, en esta tercera parte de este encuentro, yo quiero exponerles rápidamente cuáles serían las acciones básicas que deberíamos desarrollar los psicólogos en las organizaciones para una adecuada gestión de los factores psicosociales y de la salud mental al interior de las mismas. Las acciones que debemos formular deberían tener un alcance sobre todas las personas de la organización, y esto está en congruencia con lo que nos indicaba la Organización Mundial de la Salud, sobre todo en cuanto al desarrollo de acciones de promoción de la salud. Ahora, hay algunas acciones de prevención secundaria. Recuerden ustedes que la prevención secundaria es una prevención enfocada a personas que ya tienen alguna problemática en salud, llámese síntoma o que tiene algún diagnóstico, pero que no requiere rehabilitación. Los programas de vigilancia epidemiológica de la salud mental, desde nuestra perspectiva, deberían tener 3 fases: una fase de planeación y de caracterización del riesgo, una fase de intervención y una fase de verificación. Rápidamente, la fase de planeación y caracterización del riesgo. Lo primero que deberíamos hacer, ¿sí?, es identificar cuál es la situación actual en términos de exposición a factores de riesgo psicosocial y en términos de materialización del riesgo psicosocial, ¿sí? ¿Cómo hacemos lo primero? ¿O cómo identificamos la situación actual de los factores de riesgo psicosocial? A través de una elaboración juiciosa, una matriz de peligros y riesgos. Por eso les decía ahora que tenemos que aliarnos de manera estratégica con los responsables de seguridad y salud en el trabajo, a través de la aplicación de la batería de factores de evaluación de riesgo psicosocial. Recuerden que además es de obligatoria adopción a partir de la última resolución que sobre el mismo tema emitió el Ministerio del Trabajo, a través de la investigación de accidentes de trabajo asociados a la salud mental. Nosotros los psicólogos deberíamos participar en la investigación de accidentes de trabajo y de enfermedades laborales, porque ambas se tienen que investigar para identificar cuál es la incidencia de asuntos de esfera mental en la configuración de un accidente de trabajo, sobre todo en estos trabajadores que se accidentan de manera recurrente. El análisis de quejas por presunto acoso laboral y los servidores o los colaboradores con altas demandas emocionales o que trabajan en grupos con altas demandas emocionales. Las demandas emocionales son lesivas, en términos de exposición son muy lesivas a nivel psicológico, ¿sí? A veces
cuando hacemos lectura de los diagnósticos de riesgo psicosocial y este indicador de demandas emocionales sale en verde, ¿sí? Pensemos en un semáforo, todo lo que está en verde nos han enseñado que está bien, pero yo sí les pido que cuando hagamos lectura de los diagnósticos de riesgo psicosocial hechos por especialistas, porque recuerden que esto sí es un asunto de especialistas, pero los psicólogos pueden procurar o promover el desarrollo de acciones de intervención. ¿Sí? La norma no limita la intervención a la licencia en salud ocupacional, del diagnóstico sí. Centren la atención en los servidores o en las áreas en donde se refiere a algún tipo de exposición a demandas emocionales. Las demandas emocionales son sumamente lesivas. Aquí, cuando hacemos el análisis de todos estos asuntos, podemos saber cuál es el panorama o la situación actual de los factores de riesgo psicosocial. Pero también es preciso analizar las condiciones de salud de mi empresa, de mi organización. ¿Cómo analizo o dónde hago yo ese análisis? A través de la revisión y el diagnóstico de las condiciones de salud y de morbilidad, ausentismo por causa médico, diagnóstico de condiciones de salud. Pídale a las áreas de seguridad y salud en el trabajo copia el informe del diagnóstico de condiciones de salud y traten de identificar asuntos de salud mental, trabajadores en donde el riesgo psicosocial ya sea materializado en una condición de esfera mental. Resultados de exámenes médicos, pruebas psicosociales y psicológicas complementarias. Conozco empresas que han hecho tamizajes en salud mental a través de pruebas o cuestionarios muy sencillos. Autorreporte de condiciones de salud, estadísticas de ausentismo, estadísticas de enfermedades laborales asociadas al estrés, personas que aporten certificación de discapacidad, etcétera, etcétera. Cuando conocemos cuál es el panorama del riesgo psicosocial y de la salud mental, cuando tenemos caracterizado el riesgo, pues podemos empezar a clasificar a las personas según el nivel de riesgo, sobre todo aquí cuando aplicamos la batería de riesgo psicosocial o cualquier otro instrumento de tamizaje complementario. Y recuerden que sobre las personas en las que debemos enfocar las acciones de prevención secundaria son las personas que están expuestas a demandas emocionales y las personas que han estado expuestas a situaciones de presunto acoso laboral y sus equipos de trabajo. Lo voy a pasar rápidamente. ¿Cómo intervenimos el riesgo? Para ir finalizando. Después de identificar, de desarrollar acciones para todos, acciones universales, después de identificar a quienes ya tienen algún nivel de afectación, en quienes el riesgo ya se ha materializado, a través del ausentismo, a través del análisis del diagnóstico de condiciones de salud, a través de la batería de riesgo psicosocial, a través de un tamizaje en salud mental, a través de exámenes médicos. Con esa población específica desarrollaríamos estas acciones secundarias. Recuerden que en la teoría de la salud pública, o en una de las teorías, se habla de prevención secundaria o atención secundaria, intervención secundaria, como aquella que se enfoca en aquella población que ya tiene algún grado de afectación en materia de salud. Estas son algunas acciones que podemos desarrollar con estas personas. Si nos enfocamos en la batería de riesgo psicosocial, serían a las personas que tienen un riesgo de medio a alto, muy alto, pero recuerden que a toda la población de la organización es importante vincularla en acciones como esta que estoy señalando allí y en acciones como esta. ¿Sí? Estoy corriendo un poquito por temas de tiempo. Y la guía o el programa de gestión de los factores psicosociales de la salud mental debe considerar también el desarrollo de acciones de intervención terciaria. Esas acciones de intervención terciaria son acciones que se dan sobre personas en donde ya el riesgo se materializó mediante la configuración de un diagnóstico por esfera mental. Estos son trabajadores o personas que en algunos casos pueden tener recomendaciones médico-laborales. Nosotros los psicólogos tenemos allí la posibilidad de conocerlas, de acompañarlas en su implementación y verificar que las mismas estén generando una incidencia positiva en la persona.
los análisis de puestos de trabajo en grupos prioritarios, esto sí es una labor ya, es un poco especializada, ¿sí? Y digamos que aquí sí se requiere una formación adicional y una licencia, pero lo que se recomienda sobre la población en donde el riesgo ya se materializó es que se incluyan en programas específicos, aquí mencionan algunos, y recuerden que para la formulación de estos programas nosotros tenemos unas guías proporcionadas por el Ministerio de Trabajo, ¿sí? A través de la última resolución del riesgo psicosocial. Esas guías nos dicen paso a paso qué debemos hacer nosotros como organización y qué debemos hacer nosotros como psicólogos, ¿sí? Para formular cada uno de estos programas. Obviamente, esto tiene unas variantes. Es posible que personas que yo identifique con un riesgo medio o alto en la evaluación del riesgo psicosocial o sea en el diagnóstico de condiciones de salud o cualquier otra fuente de información y que no tengan ningún diagnóstico, yo las puedo incluir en este programa, ¿sí? Eso sería una variante y creo que es una variante funcional. Estos son algunos indicadores que se pueden utilizar para la estructuración o para el control, para la verificación de un programa de, de gestión de riesgo psicosocial y la salud mental. No me voy a detener por términos de tiempo. Indicadores hay como cuantos uno quiera, pero creo que hay que hacer un monitoreo a la prevalencia de patologías derivadas del estrés. Creo que hay que hacer un monitoreo a la incidencia, es decir, al número de casos nuevos en un periodo determinado, y creo que hay que hacer un monitoreo a la participación de los trabajadores en todas estas acciones que les he mostrado con antelación. Quisiera saber si hay preguntas, si quisiera saber si el tema ha sido de su interés, si fui claro. Este espacio no es solo mío, es de ustedes también. Juan Diego, yo tengo una pregunta. ¿Y las recomendaciones cuando las empresas son tóxicas? Porque hay comportamientos organizacionales muy particulares y el trabajador se ve afectado y se implementan programas de salud mental para ellos. Y luego de que se hacen unas intervenciones, pero el trabajador también queda estigmatizado. O sea, ¿cuál es la recomendación que tú haces y teniendo en cuenta pues que trabajas con las administradoras de riesgos para manejar esa temática? Gracias. Miren, lo dicen la OMS, lo dice el Ministerio, lo dicen expertos en el tema. Yo soy un apasionado en el tema, estudio en el tema, pero hay gente mucho más, con muchos más conocimientos al respecto. Pero lo que yo he leído y lo que he visto y lo que he implementado y ha sido exitoso es que si se ejecutan acciones de psicoeducación en la organización, obviamente con todo el cuidado, ¿sí? Pero acciones de psicoeducación a los líderes, ¿sí? Sobre cómo liderar una persona con una condición de esfera mental, eso es un asunto o es una práctica muy ganadora, Clara Esther, ¿sí? Insisto, la psicoeducación hay que prepararla, hay que hacerla en un escenario adecuado y hay que engancharla a un programa de reincorporación o de rehabilitación, de reincorporación ocupacional para personas con condiciones de esfera mental. Pero para reducir mi respuesta y ser un poco más concreto, la mejor manera de reducir el estigma, sobre todo por parte de los jefes, porque a veces los líderes son los que se encargan de crear el estigma y de difundirlo, sentándonos con ellos, nosotros que somos los expertos en salud mental, brindándole psicoeducación sobre la condición de salud mental que tiene la persona, el trabajador o la trabajadora, y brindándole indicaciones sobre cómo gestionar la situación de esta persona desde el punto de vista psicosocial. Cómo gestionar la carga laboral, cómo gestionar el asunto de las relaciones sociales, cómo gestionar la organización del trabajo para esta persona, cómo gestionar lo que corresponde a la retroalimentación del desempeño
y demás. La mejor manera de reducir el estigma y de reducir el campo de acción para que éste se difunda es brindando psicoeducación al líder con el cual más contacto tiene esta persona que padece pues una condición de salud mental. Muchas gracias, Juan. Con todo el gusto. Juan No sé Diego, si... buenas tardes. Yo tengo una pregunta. Sí, adelante. Sí, me llamó mucho la atención el hecho de que hay un porcentaje más alto de enfermedad mental en países de ingresos altos en comparación a países de ingresos bajos. ¿Por qué, en tu experiencia, o qué datos hay que evidencian el por qué sucede eso? Muchas gracias. Mira, cuando yo estudié, gracias a ti por la pregunta, cuando vi ese dato me llamó la atención y a veces las estadísticas o la prevalencia o el panorama en términos de morbilidad aparece un poco más, digamos, con datos mayores en países de ingresos altos por el acceso a los servicios, ¿sí? Por el acceso de la persona que padece una patología de esfera mental a un adecuado diagnóstico, un adecuado tratamiento. Digamos que esa es la razón fundamental. Si la población tiene recursos, ya sean recursos del Estado o recursos de bolsillo para acceder a un servicio de salud mental, pues va a tener la posibilidad de obtener un buen diagnóstico, de obtener un buen tratamiento, y ese caso o esos casos van a registrarse en las estadísticas nacionales de salud, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? Yo estoy absolutamente convencido que la prevalencia de enfermedad mental en los países en vía de desarrollo es mayor. ¿Qué es lo que pasa? Que no todas las personas que padecen un trastorno mental tienen un diagnóstico adecuado, porque ni siquiera pueden acceder a una consulta con un médico o con un psiquiatra que los valore de manera juiciosa y que clasifique su condición a través de una entidad diagnóstica. Pero yo creería que esa es una causa muy, muy importante, la que tiene que ver con el acceso a los sistemas de salud en salud mental. Muchas gracias. Con mucho gusto. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, algún comentario. Parece que no hay más intervenciones Parece que no. con respecto a este tema tan interesante. Le agradecemos mucho al colega Juan Diego por su intervención, por compartir su conocimiento con nosotros en este espacio, y a todos los asistentes, por supuesto, también muchas gracias por su atención. Que tengan todos una feliz noche. Gracias a todos. Feliz noche. Muchas gracias, Juan Diego. Buenas noches a todos. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias.